Aquí lo que se trata es de, primero, diagnosticar el problema. Segundo, como revisar que nosotros como gerentes o jefes administrativos podamos de pronto revisar o analizar que pues con todos estos cambios que han surgido, ¿cierto? Ya no estamos hablando de la misma forma de administrar de hace unos años. Ya todo esto ha cambiado tanto con toda esta cuestión de las que el siglo XXI pues nos ha traído cambios a nivel competitivo, ¿sí? Porque pues ya las empresas tratan de tener personal más por su forma de trabajo, por su forma de cómo se desenvuelven, ¿sí? Y no tanto por de pronto un título o pues obviamente los esfuerzos académicos o los créditos académicos también son valiosos, pero en algunas ocasiones a las empresas para poder dirigir su personal pues les sirve más revisar el hecho de que la persona de acuerdo a sus habilidades, a sus competencias, pues pueda apoyar a la empresa, ¿no? Y muchas veces algunas empresas organizan estrategias o montan programas para poder captar ese personal que sí es, digamos, competente para lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas esas cositas, teniendo en cuenta que ahora con las nuevas tecnologías, ¿cierto? Con los nuevos mecanismos, por ejemplo, para... ¿Quién tiene ¿hay un micrófono prendido o soy yo la que escucho? ¿Sí se han prendido un micrófono? Bueno, les estaba diciendo que con el hecho del cambio tecnológico, pues las empresas, eso es como un desafío, ¿no? El hecho de que pues debemos innovar en los procesos, hay que cambiar de forma más práctica, digamos, el ejercicio de hacer como tal una tarea, de revisar, y eso hace que la empresa también a sí mismo pues exija y evalúe a sus colaboradores de una forma diferente, ¿no? Ya no es como anteriormente que no importaba como tal lo que usted conociera o su habilidad, sino que usted debía cumplir con cierta labor en un tiempo determinado y que debía como tal cumplir con una directriz sin importar de pronto ese perfil que usted tenía, ¿no? Anteriormente, pues si nos vamos a analizar los estudios que brindaban las instituciones, pues no iban tanto enfocados al humanismo ni a nada de esa parte, sino solamente a producir, a generar riqueza, ¿sí? Y por eso también las empresas pues trabajaban en esa mecánica. Y todo eso pues ha hecho que cambie la parte de la gestión del talento humano, ¿sí? Ya no podemos decir que vamos a impartir como tal una política y que esa política no sea flexible a los cambios, sino que al contrario, las empresas deben tratar de como implementar estrategias proactivas, ¿no? Que el empleado se meta en el cuento, pero que a la vez genere como ese clima de que sí está aportando y de que él se sienta competente. Entonces son varios desafíos que han surgido y nosotros debemos pensar un poquito de esa manera, ¿no? Como tener esa visión cuando de pronto sí se nos presentan situaciones adversas, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, con esa diversidad de cambios que han pasado en las empresas, qué estrategia es como la más adecuada? Obviamente una estrategia que le genere un compromiso a nivel laboral y personal al mismo empleado, ¿no? Entonces son cositas que
hay que tener en cuenta cuando de pronto se nos presente una dificultad o algún problema, pues revisar y tratar de darle solución al problema y no aumentarlo, ¿no? Sino más bien darle una salida viable o darle de pronto herramientas que le ayuden a ese personal a avanzar, ¿sí? Entonces, si hablamos de competencias, no es el que más me entregue producto, no es el que de pronto llegue temprano o el que de pronto se quede más tiempo en la empresa trabajando. No se trata tanto de eso, sino competencia en el sentido de que las actividades que él esté desarrollando y en la forma en cómo él lo esté haciendo, sí sean viables para la empresa, sí le ayuden a mejorar esos cambios que de pronto surgen y a solucionar el problema, ¿no? Porque todo es enfocado a eso, a cumplir un objetivo. Entonces, teniendo en cuenta eso más o menos, tenemos que revisar digamos, esos casos que ustedes tienen ahí. No sé si hicieron la lectura respectiva como grupo, o cómo se distribuyeron, y pues contarnos, digamos, sobre esos postulados que están en los casos, cómo podríamos nosotros desarrollar o qué faltó, porque pues ahí habla como un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas y qué falló en el momento, digamos, de esa situación? ¿Qué le faltó a la parte del talento humano o al gerente o bueno, a la persona encargada de evaluar a esos empleados, digamos, con respecto a eso, ¿sí? Entonces vamos a darle la palabra a cada grupo o como se hayan distribuido y pues nos van a contar cuál fue la respuesta o qué tienen ahora de pronto que se ha avanzado teniendo en cuenta eso, ¿sí? No sé si alguien quiera empezar o yo lo Yo, escojo. profe. Bueno, Erika, después de Erika, ¿quién va a hablar? Para dar de una vez el turno. Erika, Yo, ¿estás profe. solita? Andrea, Señora. Camila, ¿tú estás sola Sí, o estás en señora. grupo? Bien, Erika. Entonces yo aquí registro que su merced va a trabajar sola. Bien, entonces cuéntenos, Erika, sobre el caso. Entonces ya busco acá la lista. Cuéntenos cómo le fue, qué hizo. La Bueno, escuchamos. profe, pues yo, bueno, pues leí los dos casos, sin embargo estoy trabajando en el primero, el caso Sí, práctico 1. digamos que hoy estamos hablando del primer caso para evacuarlo bien, es decir, porque ahí hay varias preguntas, ¿no? Y cada Sí, sí, pregunta señora. tiene como sus postulaciones. Bien, Ujú. señora. Estuve leyendo un poco sobre el capítulo 7 de habilidades directivas y de la importancia de tomar decisiones y pues de saber tomar decisiones, que es de lo que nos habla ese capítulo. Sí, señora. Em, Acá con respecto a la pregunta, ¿qué clase de experiencia en el trabajo pudieron dar lugar a que cambiaran Luis, Lucas y León? Entonces, pues, de acuerdo a lo que yo leí, a lo que pude analizar, contesté lo siguiente. Indudablemente, la desintegración del equipo de trabajo, ¿sí? Pues porque eran tres personas que estaban acostumbradas a trabajar los tres, Sí, ¿sí? Y pues como se les llamaba ahí internamente los tres mosqueteros. Bueno, aunque Luis manejó muy bien y logró adaptarse eficazmente, los compañeros no lo manejaron del mismo modo. Y para Lucas y para León fue más difícil adaptarse a trabajar pues, de manera individual o con diferentes personas. También puedo concluir que quizás el líder del equipo era Luis y Lucas y León pues trabajaban de acuerdo a lo que Luis proponía. También se puede analizar que quizás los jefes de León y Lucas pues no fueron lo suficiente asertivos
como de pronto lo fue el jefe que ellos tenían primero cuando estaban los tres, que aunque aparentemente era rudo, siempre pues les gustó el trabajo de ellos. Y quizás Sí, eso pues entonces generó desmotivación y mal clima laboral en el desempeño de estas dos personas. Otra causante se puede atribuir a la rutina, pues en el caso práctico se menciona que los tres mosqueteros hacían cosas diferentes cada día. Sin embargo, en sus nuevos trabajos se les asignó a cada uno trabajos permanentes, que de alguna manera les generaba rutina y eso pudo ocasionar el bajo desempeño. sí, señora. Bien. Menciona, ¿ya terminó? Sí, señora. Bien. Erika menciona, bueno, mencionó varios aspectos importantes y bueno, el primero que ella nos expresa es el trabajo en equipo, ¿cierto? Una cosa es trabajar en equipo, otra cosa es equipo de trabajo, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Porque el equipo de trabajo es el que estaban conformados por Luis, bueno, León, los tres mosqueteros, como le llaman ahí, pero realmente las funciones que ellos tenían eran compatibles para trabajar en equipo, para desarrollar un equipo de trabajo, digámoslo así. Ahí es donde viene la pregunta, si era o no era funcional esas tres, digamos, esas tres actividades que ellos desarrollaban, si eran funcionales. Cuando hablo de funcionales, es que la una tenga que ver con la otra y dependa mucho de esa, que no se puedan desarrollar como se debería desarrollar, ¿sí? Muchas veces las empresas confunden, como les decía, el trabajo en equipo con el equipo de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos acá un equipo de trabajo, ¿sí? Somos el grupo de procesos gerenciales, pero el trabajo en equipo se visualiza de diferente manera. Y es cuando todos vamos encaminados con el mismo objetivo que de pronto en ese momento no se vivenció con estos personajes, ¿sí? Entonces, la falla viene desde un principio, ¿cierto? Y tal vez por eso, cuando se hacen cambios, digamos, en las actividades o en las responsabilidades, surge esa situación porque nosotros, o la mayoría de las personas, están acostumbradas a trabajar por lo suyo y para lo suyo, ¿sí? Entonces, puede ser una causante. Bien. Nombró otras cosas, pero voy a dejar ahí porque si no, entonces Camila no habla. Camila, siga. ¿Alguien más va a hablar fuera de ellas dos? Yo, William y yo, profesor. profe. Alejandro. Alejandro y luego Esteban. Bien. Siga, Camila. Camila. Hola, profe. Pues mi grupo es con Franci y Alejandro, pero no sé si ellos ya están ahí conectados. Sí, está Entonces, Alejandro, pero no veo a Franci. No, tranquila, hable, no se preocupe que ellos... bueno, listo, profe. Entonces, pues pues nosotros ya contestamos el caso 1 y el caso 2, ¿sí? Entonces, pues como su merced dice que hable del caso 1, entonces voy con la Sí, primera pregunta. Dice, ¿cómo debe actuarse y qué debe hacerse al respecto con referencia a los antecedentes de los expedientes? Entonces, pues lo que se debe hacer es verificar qué ocasionó el cambio de estas personas, ¿sí? O confirmar con cada supervisor el por qué, habiendo estas anotaciones tan delicadas, ellos aseguraban que eran empleados con gran rendimiento y no reportaban de forma verbal las anomalías que se estaban presentando en el día a día con aquellos empleados, teniendo en cuenta que era, pues, que perjudicaba a la entidad de una manera u otra. bien. Cuando hablamos de no hacer seguimiento, ¿cómo podríamos llamar esa parte?
Y si le quiere Pues ayudar que, el compañero ahí, Alejandro. no sé. Sí. Bueno, la Sí, escucho. claro, profesora. Es que también teniendo en cuenta, bueno, se debe tener muy en cuenta las habilidades desarrolladas pues a lo largo del sentido práctico de los mismos tres colaboradores, de los tres personajes obreros, porque obviamente en su momento pues tuvo injerencia los comportamientos e inasistencias de cada uno, pero también son ciclos que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de sus actividades y las decisiones pues a que había lugar, ¿no? O sea, en su momento, en el momento en que fueron digamos, reprendidos o que tuvieron su llamado a atención por su inasistencia y sus errores cometidos, ¿no? Igualmente, pues también, pues, eso ya son momentos en los cuales ya tuvieron su lugar y bueno, ahora ellos ya han surgido o surgieron en sus campos, adquirieron mucha más experiencia y pues ahora tienen como más sentido de responsabilidad y madurez con respecto a como eran muchísimo antes y por eso ya desarrollaron un campo o una responsabilidad o un cargo, ¿sí? En el cual ellos tenían que desempeñarse y han sobresalido hasta el momento. Entonces, por ese lado también hay que tener muy en cuenta que hay que actuar con respecto a la referencia, así como se tiene una anterior, también hay que tener en cuenta la referencia actual. O sea, cómo fueron antes, cómo son ahora, así como hay que tener los aspectos negativos, también hay que mirar los aspectos positivos y pues me parece que en ese momento sí hay que ser un poco más central, ¿no? No ubicarse más que la balanza se ubique más hacia un lado que al otro, sino ser un poco más central en ese sentido. Bien, sí, señor. De pronto también hay, cuando hacen esos cambios así, puede que no sean, no son malos, ¿no? Porque los cambios, lo único malo del cambio es el proceso de adaptación, ¿sí? En algunas ocasiones uno quisiera que no fuera así, pero hay que adaptarse, hay un tiempo determinado, hay unas nuevas, digamos, mecanismos y etcétera. Pero cuando de pronto pasa eso de que no se hace un seguimiento, es porque les falla una de las partes importantes que tienen los procesos gerenciales y es la parte de digamos, el seguimiento o hacemos referencia al control que hay que llevar sobre todas las actividades que nosotros desarrollemos. Y no solamente el control, sino hacer esa evaluación de ese control. O sea, si ellos de pronto en su momento hubieran planificado como tal esas actividades nuevas o las anteriores, pues plasman como tal una evaluación en algún determinado momento de esas actividades. ¿Sí? Entonces, el problema es de ellos tres o de la persona que está a cargo de ellos. ¿Sí? Como decía Erika, es una persona ruda, bueno, a ella no le importó de pronto eso, pero eso viene afectando después a como tal el desarrollo de lo que es la empresa, bueno, ¿sí? O el área. Entonces, siempre nosotros, antes de hacer una evaluación o un seguimiento de alguno de los acontecimientos o de lo que estemos trabajando, debemos contar con esa planificación, ¿sí? Porque pues no tenemos, si no lo hacemos, pues no tendríamos la base o el objeto con qué o para qué vamos a hacer dicho seguimiento. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. Claro, habilidades siempre las vamos a ver, independientemente del cargo, de la función, bueno, del momento. Hay habilidades de pronto más asertivas que otras, ¿no? O más, digamos, más complejas que otras. Entonces, no es que estemos diciendo que ellos no sean competentes o no sean capaces, sino que de pronto la forma en cómo estén llevando a cabo pues la dirección hacia abajo, si no hay un orden, si no hay una planificación, pues obviamente ellos van a seguir haciendo lo que saben hacer. ¿Sí? Entonces aquí fue orientación, faltó, digamos, anticiparse a las situaciones. Bien, ¿van a decir algo más?
Sí, profe, pues adicional usted tocaba el tema de, o sea, la palabra seguimiento. Yo considero que de cierta manera pues también faltó como un seguimiento en cuanto al tema de los horarios, ¿sí? O como las llegadas tarde, porque decía que un trabajador, Lucas, si no estoy mal, que había ingresado durante el año 9 veces tarde, ¿sí? Entonces se supone que dentro del área de talento humano pues hay un reglamento interno de trabajo y hay como un procedimiento ya para poder realizar como esas medidas disciplinarias para que eso no vuelva a suceder, ¿sí? O sea, que pase, por ejemplo, 1, 2, 3, pero ya 9 veces dentro de un año es porque de cierta manera se dejó como avanzar ese caso. Sí, no les importó de pronto, no previeron, o bueno, dentro de sus prioridades tal vez no está el revisar el tiempo de ingreso, bueno, como sea en la empresa, ¿cierto? Entonces, claro, eso va a afectar en algún momento y cuando se dieron cuenta, pues ya el problema estaba bastante avanzado. Por eso es bueno hacer el control y el seguimiento para que esas situaciones negativas, digámoslo así, no se generen de pronto más allá y, bueno, buscan como dañar en otro espacio, ¿no? O en otra situación. Bien. Bueno, ¿los compañeros iban a hablar algo más o ya cerramos ahí o qué? Profe, y también algo que está mal, digamos, de un supervisor es hablar y dar quejas al gerente o a los cargos más altos antes de consultarlo con el empleado, me parece. Pues fue el error que tuvo uno de los supervisores con uno de los obreros, de los maestros. Sí, señores. Bueno, eso continuamente sucede también, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado? No sé si de pronto en su trabajo les ha pasado eso o lo han visto que ha pasado con otros compañeros que pues los jefes en su euforia de tener la autoridad, bueno, de predominar con la razón, como que se equivocan en la, digamos, en la forma de manejar el problema y se percibe un ambiente pesado y no de crecimiento, sino de que usted es el culpable y usted debe corregirse y usted no está haciendo bien las cosas, pero pues no se hace lo que dice Harley, es cierto, eso ha pasado. Bien, ¿cómo le llamaríamos a eso? ¿Usted qué dice, Harley, ahí? ¿Cómo sería? Hablándolo así técnicamente, cómo sería esa parte? ¿Las relaciones humanas, interpersonales o...? Que se salta como el orden a quien le debe decir. ¿Cómo es que llama eso? Sí, sino que pues... El conducto Salta regular. el orden. Claro. Eso. Y puede No, suceder pero el también lo conducto regular contrario. no, porque igual el jefe le está planteando las cosas al mismo colaborador y le está diciendo los errores. De decirle, mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto, no quedó bien hecho así como lo hizo, usted tiene que tener más precaución porque estos errores no se pueden volver a repetir, pero no es saltarse el conducto regular, es simplemente, es también como la forma en la cual se está saliendo de su rol de líder a pasar a su rol de jefe. Entonces, ahí es donde cometen los errores los mismos gerentes, sus supervisores, coordinadores. Cuando cambian ese rol, simplemente se comienzan a complicar las cosas y cambia la relación como tal laboral a una como interpersonal. Entonces, es ahí como el meollo de las cosas, ¿no? Y ahí donde hay que analizar la forma de liderazgo que se está ejerciendo sobre los mismos colaboradores. Sí, también puede ser eso, la forma del liderazgo. O sea, como, listo, yo le exijo a usted, pero entonces con maltratos. O le exijo a usted de una forma muy neutral, radical, siendo objetivo. ¿Sí? Entonces, digamos, el enfoque que tenga en ese momento ese gerente o ese jefe con sus empleados. Porque así como él digamos, señala digamos, culpar o para decir que se están equivocando, de la misma manera él debe señalar para felicitar, para valorar el esfuerzo, ¿sí? Digamos,
la capacidad que tienen los empleados, ¿sí? Entonces, eso también depende del liderazgo, de la relación que haya. Bien, listo. ¿Alguien por acá iba a hablar? ¿Esteban? ¿Erika? Creo que también. Sí, profe, con William. Cuénteme. Sí, señor. Cuénteme. Bueno, entonces nosotros dimos un enfoque un poco diferente a la pregunta número 1, que dice cómo debe actuarse y qué debe hacerse respecto a la referencia con los antecedentes en los expedientes. Nosotros de qué manera lo vimos. Nosotros lo vimos de que inicialmente habría que analizar de qué manera estaría afectando directamente a la empresa las acciones que estaban tomando y que de alguna manera no estaban llegando a los altos mandos de la empresa, sino que se quedaban, como el compañero lo dijo, en el conducto regular con el jefe directo, con llamados de atención verbal y demás. De esta manera, ¿a qué procederíamos nosotros? A validar las posibles y las más viables soluciones, como por ejemplo, buscar el mejor rendimiento de cada uno de los empleados dentro de la empresa, donde mayormente se pueda aprovechar del potencial. Y de esta manera, ¿qué se podría proponer? Una rotación de personal con un seguimiento de evaluación continuo. Y ya con eso vemos de qué manera se llegó a beneficiar la empresa, si esos inconvenientes que se presentaban se mejoraron y pues obviamente el clima laboral, que es lo primordial que veríamos nosotros que se estaría viendo afectado en el momento. Bien, sí. Dijo algo importante, el ambiente laboral, claro. O sea que usted está hablando de proponerle a los empleados que se vuelvan más competentes, en pocas palabras. ¿Sí? Así lo entendí yo, no sé si estoy errada. Digamos lo que de alguna manera lo que queremos es que ¿cómo lo digo? Que se potencialicen las capacidades de cada uno en el área donde mejor pueda desarrollar sus actividades. Básicamente es de ese enfoque es que lo estamos viendo nosotros. Sí, sí, o sea, usted es bueno para esta actividad, para esta área, entonces, quédese acá, ¿cierto? Pero se le hace seguimiento, obviamente, continuo. Seguimiento continuo es diferente, ¿no? Al otro tipo de seguimiento, porque, señor, ¿iba a hablar? No, profe, no voy a hablar. Ah, bueno. Yo lo entiendo así, bueno, no sé los compañeros qué opinen, ¿están de acuerdo? Que... Hola, profe, buenas noches. Hola, William, ¿cómo le va? Bien, sí, señora profe. Bueno, aportando a lo que estamos hablando de la clase, pues también se tiene en cuenta, ¿no? Que muchas veces se ha visto en las empresas que, digamos, siempre tratan de como de resaltar la parte o se enfocan en los problemas, pero a veces esos problemas es el 1% del rendimiento, ¿sí? No resaltan el 99% de eficiencia que puede tener un personal, ¿sí? Eso suele pasar muchísimo. Y a veces también, como colaboradores de una empresa, a veces uno no necesita que netamente la motivación laboral sea en vista en remuneración económica, ¿no? A veces no se trata de ser un jefe, sino de ser un buen líder y digamos que incentivar a las personas que uno tiene a cargo diciéndole como buenos días, no, el día de ayer le fue excelente o el turno estuvo bien, ¿sí? Cosas así. Porque hay muchas empresas que se enfocan es en la parte negativa, que sí, hay que mejorar y digamos que no todos los puestos tienen su eficiencia un 100%. Sí, señor. Bien. Sí, eso es una... o sea, todavía el cambio, digamos, los cambios de los nuevos desafíos que hay en la relación de personal, entre jefe y personal, pues ahí en ese caso, pues no se han visto como en avance, ¿no? Porque se sigue como con esa ideología de que trabajamos, somos, digamos, productivos, pero lo demás no nos importa. Digamos que ese es como el enfoque que usted habla ahí en ese caso. Y eso todavía pasa. Es muy Sí, profe. difícil que los jefes, o las empresas ahora a nivel general, pues trabajen de esa manera, ¿no?
Ahora, pues habría que mirar si estamos hablando, usted dice que incentivos, entonces habría que mirar porque hay empresas que sí tienen en cuenta esa política de incentivar a los empleados y no solamente en la parte económica, ¿no? También de otra manera lo hacen o lo organizan, pero es muy esporádico. Son esas empresas que de pronto ya vienen como más, digamos, fuertes a nivel, digamos, tienen más campo de acción, de pronto ya hay una persona que se encarga solamente de dirigir el personal y tiene la visión de que esas personas pues se sientan más comprometidas con la empresa y de alguna manera generan esos incentivos que ayudan a que ellos ¿sí? se vuelvan, digamos, se comprometan con la empresa o sean más productivos, digámoslo así. Pero pues eso es muy relativo, ¿no? Ahora, pues yo cuando habló Esteban de la rotación del personal, pues también hay que tener en cuenta que pues eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque pues no todas las personas o todos los empleados o bueno, como sea, lo toman de esa manera, ¿sí? Entonces, para poder rotar un personal hay que hacer, perdónenme que les diga, un lavado de cerebro, digamos, en pro de que no se convierta en algo como que la empresa me está evaluando o me está poniendo trabas para yo avanzar o para yo trabajar de la mejor manera, ¿sí? A veces pasa así. Entonces también hay que revisar cómo sería esa rotación de personal y antes de aplicar ese proceso, pues mirar bien con ellos, bueno, con los empleados, cómo podríamos socializarlo, de que en el sentido de que sí haya sea efectiva, ¿no? Pensaría yo. Bien, ¿alguien más va a hablar de ese caso? De pronto. O de pronto hay que agregar alguna otra conclusión en ese caso. O ya está todo dicho. ¿Qué contestamos? Porque ustedes están hablando apenas de la primera pregunta. Ahí hay otras preguntas. Por ejemplo, la última. ¿Qué decisión tomaría y cuál sería el procedimiento que permita corregir algún error en este caso? ¿Qué haríamos en ese momento? Ustedes ya es, bueno, digamos que aquí varios les gusta más el área de ventas o el área de servicio al cliente, bueno, sí, hay unos enfoques diferentes. Pero, pues, sí. Señora. Pues viéndolo digamos, personal, saliendo del caso práctico que nos puso, por ejemplo, ahorita en la empresa, pues por el tema que está pasando en el país, sacaron personal. Pero entonces mi jefe lo que hizo fue evaluar a cada uno y mirar también las falencias, porque hay muchos que fallaban en el área que tenían. Entonces lo que hizo fue hacer como una rotación. Primero se evaluó en qué podía como destacar más sus habilidades el personal y hizo una rotación total, pero asimismo también sacó personal. Yo creo que está bien, digamos, porque el personal hay que evaluarlo, evaluarlo total y revisar en qué él tiene más habilidad o se puede desarrollar más para sacar el trabajo adelante. Porque la idea también es como apoyar a los empleados y no de una decirle, no, usted no sirvió en esto, sino darle la oportunidad en otra área. Sí, y mire que ahorita, bien, Derly, ahorita con lo del COVID y todo eso, legalmente, bueno, las empresas, bueno, la parte del Ministerio de Trabajo y todas esas entidades que tienen que ver con la parte laboral,
ellos han sugerido más bien que en vez de decir, no, ustedes no pueden seguir, generarle de pronto unos beneficios a esos empleados, ¿sí? En vez de pronto lo cambio o me trabaja acá o me trabaja acá, pero me tiene que cumplir porque no podemos más. Sí, más bien lo que se ha querido, el mensaje es que la empresa de alguna manera, pues sí, tenga en cuenta la situación, pero retribuya en algo ese beneficio al empleado, es decir, sigue con nosotros, usted de pronto va a cambiar, puede ser con los horarios, bueno, pero debe haber un beneficio mutuo, ¿sí? Eso es lo que se ha querido en vez de generar más desempleo, que eso fue lo que pasó, porque el desempleo obviamente aumentó, ¿sí? Entonces, el enfoque que se quiere dar es diferente, pero falta también como compromiso por parte de las empresas, ¿no? En ese sentido. Sí, profe, total. Y también el problema a veces es, digamos, pues, no sé, yo no sé cómo lo tomen, pero digamos, nosotros que pasamos por la universidad y tenemos conocimiento, así veamos por muy encima los temas de cómo relacionarnos y cómo funciona una empresa. Y llegar, digamos, y también gente que no pasa por eso, sino que simplemente arranca y es muy pila y tiene una empresa súper grande, pero no tiene conocimientos básicos, entonces de pronto eso también hace que la persona sea como tan desinformada, así tenga una súper empresa y no tome las mejores decisiones. Sí, claro. No, y eso es lo que de pronto anteriormente, como les decía, no se enfocaba el estudio a formar un líder, un administrador o un gerente, sino pues el que tenía el capital montaba su propia empresa y iba surgiendo empíricamente en varias cosas y demás, ¿no? Ahora ya, pues, digamos que hay más opción de orientar, de facilitar o de asesorar a esas empresas. Pero sí hace falta todavía mucha cultura organizacional, que le llamamos nosotros en algunos casos. Entonces, pues, la idea es que cuando se presenten esos problemas con respecto, digamos, si ustedes deciden hacer una rotación, pues tratar de que hayan esos acuerdos, ¿no? Transversales, es decir, usted y yo, cómo nos vamos a ver y cómo generar ese beneficio mutuo y no solamente pensando en que yo siempre como jefe debo ganar y el empleado pues está en la mínima, ¿sí? Entonces, eso le da la oportunidad al empleado a que él se sienta pues más valorado, ¿no? Obviamente, y le dan la oportunidad de crecer, porque él siente que le están depositando, digamos, una responsabilidad nueva o le están dando como abriendo ese camino de que, bueno, usted puede surgir, ¿sí? Ya sea con conocimiento, con experiencia, pero entonces también colabórenos, cúmplenos y pues saque lo mejor, ¿no? Entonces, son los acuerdos que de pronto se deberían trabajar siempre como en esas épocas de crisis, porque pues épocas de crisis siempre se van a presentar. Bien, algo más, ¿qué más hay en ese caso? Yader le dijo que eso pasó allá. Dice ahí que como supervisor, ¿qué conclusión usted determina si usted fuera jefe de personal? ¿Qué conclusiones acerca de ese supervisor? Pues ya han dicho que le faltó planificación, organización, delegación de tareas, ¿qué más? ¿Qué podríamos decir más? ¿Cómo se llama eso? Ustedes deben saber que independientemente como la empresa esté, digamos, ya está escrito que de pronto si llega una persona nueva o si hacen el cambio de actividad como les pasó a estos muchachos, ese documento que nosotros debemos siempre trabajar
en las empresas que nos ayudan a que todo esté como más organizado en relación a que las actividades se deben desarrollar de tal manera, de tal manera. Manual de funciones, ¿no? Manual de funciones. Claro. También hace falta esa parte, ¿no? Cómo se organicen ellos. Volvemos a lo que yo les decía, si son funcionales mis tareas con el vecino, con el de allí, o yo estoy aquí solamente por ocupar el puesto y por cumplirle al jefe. Entonces, hay que tratar de que si hacemos esos cambios, esa rotación de personal, pues que ellos dentro de su ámbito laboral, o sea, en ese campo de acción, pues haya como ese orden, ¿cierto? De cómo yo debo trabajar y de qué manera y en qué tiempos y quién sería el responsable si se presenta alguna situación, ¿sí? Entonces, si ahí se hubiera manejado esa parte, de pronto los empleados al verse que se cambien en su espacio de trabajo, pues no, si conocen esa información, pues no va a haber ese problema. ¿Sí? Entonces también hace falta manejar esa parte legal, porque los manuales de funciones y los manuales de procedimientos son documentos legales, ¿sí? Que hay que mantenerlos. De pronto algunas empresas no manejan eso. Yo no sé si ustedes lo viven allá, donde están trabajando, si lo hay o no lo hay. Sí, profe, donde yo trabajo no lo hay. No lo hay. Entonces No. son cositas que hacen falta y es bueno, pues, ¿por qué no lo hay? Porque las empresas no tienen de pronto, no sacan el tiempo para eso. Dicen, no, pero eso a mí no me Sí, aporta económicamente. piensan que de pronto no es relevante y no es importante. Claro. Pero Sí, sí se ve mucho, digamos, que una persona está haciendo, pues desarrollando una función cuando de repente deje eso ahí y vaya y haga otra cosa. Entonces empiezan a quedar tareas inconclusas. Y también ocurre que no hay responsables. Entonces Sí. se daña algo o no se entrega un trabajo a tiempo, lo que sea, y pues en realidad no hay una persona a la que uno pueda hacer responsable digamos, de ese error. Sí, eso también es, se delegan funciones, más no las responsabilidades. Como tal, siempre va a quedar como en el aire y nadie va a cumplir. Por ahí hay un libro que dice el éxito uno como empresario, y es que uno debe revisar que si las actividades, lo que dijo Erika es cierto, las actividades que uno inicia debe terminarlas, ¿sí? Y por eso uno debe hacer una programación diaria. Por ejemplo, en estos momentos ustedes personalmente ya deben tener, o ahorita cuando terminen la clase, hacer ese listadito de lo que tienen que hacer mañana, que es obviamente lo que es prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer mañana que yo sí puedo cumplir? Pero eso es con el objetivo de terminarlo, no dejarlo a medias. Y eso pasa en las empresas porque las actividades quedan a medias, no se vuelven a tocar y cuando se necesitan, pues no están desarrolladas o no se ha entregado el informe o no se tiene el registro de bueno, ¿sí? Entonces nos quita tiempo, nos demora y así, bueno, la dificultad. Entonces, siempre es bueno como dirigir esa parte, organizarla y mirar con mi personal. No estoy diciendo que si usted no tiene ninguna función acá se va, sino que como dijo Esteban, pues miremos usted qué puede trabajar y démosle un rol, un espacio y le decimos por escrito, porque es que todo toca es por escrito, ¿sí? Cuando, bueno, en algunas empresas los contratos verbales se pueden desarrollar, pero pues son actividades pues no tan complejas, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando hacemos esa contratación del personal, debe quedar estipulado ahí en la contratación qué es lo que él debe cumplir, cuáles son sus funciones y obviamente cuáles son sus derechos, ¿no?
No solamente hablar de que me dé, sino que pues ellos también tienen la oportunidad de hacer alguna petición o bueno, como sea. Y cuando ya hay algo por escrito, pues ya se está hablando de algo más serio, ¿sí? Ya la persona, digamos, debe cumplir y nosotros como jefes, pues no vamos a tener el problema de que no nos entreguen, no desarrollemos, porque ahí está escrito y así lo firmó, ¿sí? Entonces son documentos esenciales en la gestión del talento humano. El manejo de los manuales y el manejo de cómo yo contrato al personal y cómo ellos me confirman de que sí lo van a hacer. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿algo más de ese caso? O todos, o alguien que pronto no haya hablado. Todos, Erika Guevara, buenas noches. ¿Cómo va? Erika Guevara. Erika nunca me contesta cuando yo la llamo. Bueno. ¡Aló! ¡Profe! Señora, No sé si conmigo. pero yo le pregunto, ¿no? La vez pasada también fue lo mismo, me dejó ahí en visto. Erika, ¿cómo le fue con la información? ¿Será que tiene problemas con el micrófono? Pareciera. Bueno, aquí preguntémosle a una niña que casi no habla en clase. Una niña, vamos a ver por acá. Está. Hola, Karina, buenas noches. Profe, qué pena interrumpo. Alejandra Peña también dice que tiene problemas con la energía. Ah, bueno, gracias, Nelly. Bien. ¿Karina está ahí? Hola, profe, buenas noches. Que me está molestando un poquito de internet, se me desconecta la clase, entonces no le entendí la pregunta. No, pues que quería saber Aló. cómo le... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, profe. Quería saber cómo le había ido con esos casos que estamos manejando. ¿Usted qué propone? ¿Qué tiene de idea? Bueno, profe, pues en el caso uno, lo que sí digamos que la cuarta pregunta, si yo fuera jefe de personal, ¿qué conclusión yo le sacaría como tal al supervisor? Pues de pronto validar si cada persona a la que yo tengo ejerciendo cada función es como la idónea para ejercer el cargo, o digamos, vuelvo y reitero las funciones que deben ejercer en su cargo, ¿sí? Si son aptas, digamos, para ejercer cada uno de sus cargos, o digamos, hacer como la rotación de personal en cuanto si de pronto no mirar que las personas no están ahí como dando lo que yo necesito para que ese cargo esté pues en plenas condiciones, que esté pues ejercida cada una de las funciones, digamos, estar rotando el personal, hacer como tal, cumplir el manual del trabajo, llevar a cabo un control de las funciones, llevar como tal una planeación. ¿Qué más yo le validé a este caso de los tres mosqueteros? Pues mirar el por qué como el mejoramiento como tal en el trabajo, y pues mirar cómo entrar a validar en cada uno de ellos el por qué digamos, ¿cómo puedo decir yo, profe? O sea, ¿por qué se bajó el rendimiento de sus labores y ellos eran tan buenos empleados? Entonces podemos entrar a validar que lo mismo de pronto que puede ser porque están mal pagos, o de pronto porque el jefe hace estas cosas que más decir. Señora. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? Sí, pero la última parte se le entrecortó. Sí. No, profe, ya. O
sea, de mirar, sí me alcanzó a escuchar cuando dije de mirar el por qué, entrar a validar el por qué ellos bajaron como tal el desempeño en cada una de sus labores y la ausencia del señor en el trabajo. Sí, bueno, bien, Karina, gracias. Sí se le alcanzó a escuchar. Ay, bueno, hoy al último un poquito no. Bueno, algo de pronto que ya quiere decir es que eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamaríamos? De pronto viene a jugar el psicólogo o el orientador laboral, bueno, ¿cómo sería? De que pues nosotros a veces también cometemos ese error como jefes o hasta como compañeros, y es eso, la motivación de nuestros compañeros, de nuestro personal. De pronto eso es lo que también afecta, ¿no? Y no nos damos cuenta que en ese espacio o en esa asignación de trabajo nuevo, el empleado pues no se siente a gusto. Y pues eso es delicadísimo. Uno dice, pero ay, ¿por qué? Si se le está pagando, él la aceptó. Pero resulta que cuando las personas no están trabajando a gusto, pues no hacen las cosas de buena manera, no las entregan como deben ser. Entonces se vuelve repetitiva la situación y eso obviamente afecta el ambiente laboral o el clima de trabajo de él y de los compañeros. Sí, entonces rescatar ahí lo que dijo Karina con respecto a esa parte de evaluar por qué usted ha bajado su rendimiento, ¿cierto? Eso cómo se llama, no sé si ustedes se acuerden. También es como una evaluación, pero no con el ánimo de señalar en qué se está equivocando, sino más bien como una autoconfianza. Y muy pocos jefes lo aplican. O bueno, empresas. Profe, es que muchas veces hay unas empresas que los 2 primeros meses es de prueba, ¿sí? Entonces, en esos 2 meses rinden súper. Y cuando ya pasan los 2 meses y que aseguran que van a trabajar por harto tiempo, entonces ahí bajan el rendimiento. Sí, también puede ser eso, ¿no? Por impresionar. No, y de pronto a veces también puede ser por falta de conocimiento. Porque pues todas las empresas no son la misma situación, la misma actividad. Entonces, usted de pronto tiene experiencia en ventas y ha trabajado con empresa pequeña. La contrata una empresa pues que tiene más volumen, que sí, hace más actividad. ¿Y usted cree que la misma forma en que usted se desempeñó con esa empresa pequeña, de igual manera usted va a rendir allá en esa empresa grande? Cuando usted se da cuenta de que no es así, es donde viene el choque. Y ahí es como la desmotivación, porque veníamos como a ese ritmo de trabajo acostumbrados, como con esa función de diferente manera. Aquí me piden más, me exigen más, y me doy cuenta que yo no soy capaz. Pues viene el choque. ¿Con quién? Pues obviamente el empleado con él mismo, porque no se siente a gusto, y con su jefe. Entonces, a veces no es que digamos, iniciando el periodo de prueba, cuando se termina yo doy todo y ya no, puede que eso pase, pero también es por falta de conocimiento de tal, digamos, de tal manera el ámbito en el que él se mete, de esa empresa como tal, la experiencia que tiene o lo que como, digamos, en sí ella quiere de mí, ¿sí? Como ese reto que me pone, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de competitividad. ¿Qué Sí, tan bueno profesora, es? es que también igual, perdón que me interrumpa, es que también, también va muy de acuerdo, muy de la mano, no solamente como por echarle pues el agua sucia y la tierra al gerente, al líder, porque también eso depende de lo que hablábamos hace un rato, lo que hablaban los compañeros, de que
uno como una persona nueva en una empresa, sí, puede llegar con toda la... Unas veces puede ser pues tal vez por demostrar que es el mejor y después ya no hizo nada más. Sí, listo, porque pasó el periodo de prueba. Pero también se pueden dar los casos y se han dado los casos que puede llegar con toda la actitud del mundo y se convierte eso de que uno espera encontrar un trabajo en equipo, lo que decían, y encuentras un equipo de trabajo. Que muchas veces el líder puede ser el mejor líder del mundo, pero si el equipo con el cual llegó a compartir labores, a realizar responsabilidades y de pronto se siente que no se encaja ahí, ahí es cuando ya vienen los problemas y las dificultades. ¿Y a quién le toca lidiar? Al mismo líder. Y ahí es donde se conoce al líder. ¿De qué forma encarrila ese engranaje que es el equipo que tiene y convertirlo en un buen equipo o simplemente que simplemente comenzar a mover sus fichas? ¿De qué forma entrarle a cada uno para convertirlo en un verdadero trabajo en equipo? Porque no solamente es el líder, o sea, también no hay que de pronto botarle toda el agua sucia pues al gerente de que es que no entré porque el gerente no me ayudó, porque no me hizo seguimiento, porque no estuvo pendiente, porque es que no rendí como debiera por eso. También existen otros factores y en eso es el mismo equipo de trabajo. Las otras personas que comparten con uno diariamente y que comparten labores y funciones y responsabilidades. Entonces, eso también es bueno tener muy en cuenta, que eso también afecta en el rendimiento y productividad de una persona como colaborador, como trabajador, ¿no? Bien, sí, gracias, Jason, Alejandro. Bien, mire que volvimos también al punto de donde arrancamos, que era el equipo de trabajo, o mejor dicho, trabajar en equipo. Y eso también se ha presentado muy bien. Buena esa conclusión y casi siempre sí se le echa la culpa es al jefe, ¿no? Pero de pronto hay antecedentes como el caso de hoy, o ese que ustedes están leyendo o que leyeron, de los antecedentes que han tenido sus empleados. O sea, falta también compromiso por parte del empleado para las actividades. Y ahí sí, pues es cuando viene eso es ya me acordé, es una evaluación intrínseca, es decir, que, o sea, yo, ¿qué tan honesto soy con lo que estoy haciendo? Si es lo que yo quiero y si no, pues mejor me voy. ¿Sí? Aquí viene la parte ya de reflexión, digamos, de autorregulación que uno debe tener en un cargo. Si uno no es competente, si uno no sirve, pues mejor se va. Porque pues la idea no es dejar una mala experiencia, ¿cierto? Sino más bien dejar una puerta abierta. Que de pronto más adelante, bueno, yo no soy bueno con alguna actividad, algo que me asignaron, pero yo me voy a capacitar más adelante y de pronto en algún momento me vuelvan a tener en cuenta, ¿sí? Entonces es mejor quitarse el sombrero y decir, no, yo no sirvo, mejor me voy. Y seguir en la mecánica de que no estoy haciendo bien las cosas y sigo y le estoy haciendo daño también al equipo de trabajo porque pues no estoy apoyando. Bien. ¿Algo más o ya cerramos ahí ese caso? No sé si alguien más quiere hablar sobre eso. Bueno, yo ahí en el chat puse unas conclusiones de todo lo que ustedes hablaron. Iba tomando como nota. Quería preguntarle, hago un paréntesis, Derly, sobre la inscripción al Congreso. Su merced ya les mandó la información. ¿El link que su merced me envió? Señora. Sí, claro, profe, yo lo compartí en los dos grupos. No sé si ya realicé. Creo que hay plazo hasta hoy. Sí, señora, por eso les pregunto si ya se inscribieron, muchachos, al Congreso que se va a desarrollar ahorita en mayo. Creo que es como, venga, les digo, ¿cuándo es ese Congreso? Más o menos estamos a 11. Yo creería, si no estoy mal, como el 20 algo, 24 de mayo en esos días, esa semana. Del 21 en adelante, profe. Eso del 21, muy bien. Desde el viernes. Profe, yo ya me registré, pero en otra materia, o sea,
¿Ya quedó No para pasa nada. ¿sí? ¿O toca en cada No, una hacerlo? sí, entonces póngale cuidado. Gracias, Franci. Para allá iba. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes se inscriben, independientemente que sea con relación a mi materia o otra. Van a asistir a la charla, pues yo también debo estar ahí. Ese día vamos a observar. Ese día 21, por ejemplo, creo que ese día empieza, que es un viernes, si no estoy mal. Ese día 21 nosotros no vamos a tener la clase, sino que vamos a, o sea, los que vemos el viernes, ¿no? Porque creo que acá Franci no ve conmigo el viernes, Jason tampoco, bueno. Ese día ustedes se conectan a las charlas y entonces de esas charlas yo les voy a abrir un foro ahí en la plataforma Moodle y ustedes van a hacer su comentario, su conclusión, bueno, su análisis, como sea, sobre esas charlas, ¿sí? Independientemente si es la charla X, Y, Z, bueno, porque van a haber varias, no importa. Usted hace su comentario, ¿sí? ¿Para qué? Pues para evidenciar que ustedes participaron y que pues ahí se les va a valorar por esa participación, se les va a tener en cuenta en, digamos, en una calificación del tercer corte, ¿sí? Entonces, por eso quería saber si les había comunicado a Derly, quería preguntarle eso y si no lo han hecho, por favor, inscríbanse en que hasta hoy hay plazo. Y es eso, más o menos. Bueno, preguntas. Profe, Pero una pregunta uno acerca de esa puede... inscripción. Ahí Pero solamente hablen que dice es aún, acepto y enviar, ¿cierto? señora. Es que, profe, yo estuve ahorita mirando el formulario para la inscripción de esas charlas y ahí dice acepto y ya enviar. ¿Es así la inscripción o estoy mal? Chicos, Ahí pide los datos personales. Ah, entonces estoy mal. Bueno, gracias, compañera. tiene que, pero ella les mandó el link. Ingrese al link que Derly le envió y ahí usted hace, sí, pide unos datos, pide correo, nombre y qué es lo otro. Carrera. No me acuerdo, no sé. Sí, profe, ¿Qué? pide la carrera, pide el número de cédula, teléfono, correo. Es que después de que le da, Camila, después de que le das a aceptar, él te empieza a arrojar ya el formulario con los datos personales solicitando la información. También te pide qué universidad y todo eso. Sí, Ah, Camila. bueno, gracias. Voy a intentarlo otra vez. Sí, Bueno, señora. sí. Bien. Profe, yo tenía una pregunta. Cuénteme, Francis. ¿Uno puede asistir a la charla de esas, o sea, cualquier charla 2 o 3 días o tiene que estar el grupo completo? Es que en otras materias nos piden que esté el grupo completo y se complica un poco. No, o sea, a mí, la verdad, pues yo les sugiero, antes de cualquiera, digamos, de hablarles de una nota, pues si pueden, aprovechen esas charlas, ¿sí? O sea, como crecimiento, porque ustedes pues prácticamente ya se van. Entonces, aprovechen esos espacios, ingrese y esté pendiente. No necesariamente tiene que ser XY charla, como le digo, ¿no? Porque usted puede, digamos, enfocarse en un tema diferente, digamos, al de Karina. Karina quiere otra cosa, pero sí, a mí lo que me importa es que participen y me registren ahí en el foro. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Bien, ¿alguien más tenía preguntas? Profe, es con respecto al taller que hay Pues, plazo para subir hoy, ¿verdad? O sea, no, lo que socializamos ahorita. no me acuerdo, pero miramos porque sí, tal Sí, vez. Sí, hasta hoy hay plazo medianoche. hasta hoy. ¿Qué necesitaba luego? No, confirmar porque no lo he terminado. Ah, Es que como analizamos solamente un caso, entonces pensé sí, que de pronto... pero no, ¿sabe qué? No, muchachos, dejémoslo abierto hasta dentro de 8 días, pero creo que dentro de 8 días hay otra sesión, otros casos, no importa.
Porque es que la idea es que aquí nosotros hablemos de los casos y entre todos opinemos y demos como un análisis, aportemos, ¿sí? Pues no sé si eso les sirvió o no hoy. Ustedes me dirán. Claro, los asimila uno con la vida real. Sí, no, y pues que todos no pensamos igual, ¿no? Entonces, y todos pues como que tenemos, dijo Derly, nuestra experiencia en nuestros campos diferentes, cada quien da una visión diferente, ¿sí? Que Esteban dijo una cosa, entonces eso nos sirve. Entonces, más bien ampliemos el plazo y en 8 días continuamos con esa tareita, perdón, de analizar. El segundo caso creo que es más fácil, me parece. Me acuerdo, espere. Sí, está más cortico. Pero son otras preguntas, ¿no? Ya diferente. Entonces, sí, pues para que hagan un análisis como bien organizado, yo creería que más bien hoy lleva como es el primero y en 8 días el segundo y ya suben el trabajo. ¿Listo? Bueno, profe, listo. Sí, muchas gracias. Bien. Gracias, Erika. Ellos le van a gastar una empanada cuando se vuelvan a ver. Por favor. Dejémoslo mal. Sí, porque vea, si Erika no dice nada. Bien. Listo, alguien más creo que había levantado el micrófono. Los escucho. ¿Qué es mejor, ser gerente financiero o gerente de talento humano? De talento humano. ¿Cierto? Más fácil, ¿no? No, más fácil no. De pronto, depende de la visión que uno le dé también a las cosas. Porque usted... No, es complicado, profe. Claro, porque es que usted cuando maneja personal tiene que estrellarse con muchas cabezas. En cambio, si usted está solamente en su cubículo financiero, solo tiene que verse con una persona y rendirle cuentas a una sola persona. ¿Sí? Mire hasta dónde va. Todo por el tema de la parte financiera y eso nos asusta, todos ahora nosotros no, eso es muy difícil, no sabemos, no. Pero en la aplicabilidad del cuento, en la parte de manejo personal, y creo que por acá alguien alguna vez dijo que tenía experiencia en eso, no recuerdo quién, y que no es fácil. Angie, profe, Angie. Sí, Angie. ¿Sí está Angie? Sí, profe. Que lo diga Angie. Sí, profe, eso sí es cierto. O sea, realmente yo creo que ya para el área financiera, desde que uno tenga como las bases y como que está actualizado y como que tenga esas habilidades también, es como, pues yo digo que no sería como tan complicado. Pero sí, el área de talento humano no es tan fácil como se ve. O sea, manejar personal siempre es duro y pues el tema es que también todas las personas tienen sus habilidades diferentes, ¿sí? Y pues realmente nosotros ahorita hablábamos de que las empresas y que los supervisores, o sea, sí hay empresas que de cierta manera son faltas de procedimientos y de ciertas cosas, pero también hay trabajadores que son, o sea, son terribles, profe. O sea, yo sí he trabajado en varias empresas en el área de talento humano y sí he conocido, por ejemplo, trabajadores que han robado a las empresas en el sentido de elementos, o sea, implementos de trabajo como tal, dinero, trabajadores que también llegan tarde a los puestos de trabajo. Y pues adicional también personas que llegan embriagados. Entonces tampoco es como muchas veces que la empresa únicamente, sino hay trabajadores de trabajadores. Pero sobre todo, profe, sobre todo, o sea, en el tema de talento humano hay algo que yo considero muy complejo y es el tema de los malos líderes o de los líderes negativos. Porque digamos en la empresa en la cual yo trabajo hubo una ocasión en la que ingresó un muchacho y como los 6 o 7 meses, los primeros 6 o 7 meses muy bien. Y después empezó a generar como ese sindicato que dice uno en las empresas,
Y créanme que dañó a todos los trabajadores. Qué pesar. A todos los trabajadores. Y un muchacho que llevaba con nosotros como 6 años. 6, iba como para 7 años. Y no, el pelado, pues resultamos terminando relaciones laborales con él. Por el tema de que este chico lo influenció, así como llaman eso. Sí, Sí. Mala influencia. Es tenaz, eso Sí. es tenaz, y eso yo creo que uno debe analizarlo y poder detectarlo a tiempo, porque si no le daña a toda la planta de trabajadores. Sí, a mí me pasó, hace poco me pasó eso, digamos que el año pasado, donde trabajo en otra parte. Llegó una persona y llegó a dividió el trabajo, o sea, a las personas. ¿Por qué? Porque quería el poder, quería manipular a todo el mundo. Y lo consiguió. Y es así que hubo cambios de personal, pues sí, por esa razón. Entonces se bajó como digamos, la calidad del servicio se bajó, ¿sí? Se ve afectado otros procesos y de pronto uno ahorita no lo ve, sino más adelante, porque todo eso como que trasciende, ¿no? Pero sí es cierto, eso pasa, porque no hay liderazgo de pronto de los jefes o de los que están arriba. Angie, cuéntenos. Sí, no, profe, y para esos casos así, o sea, realmente en un proceso de selección es muy difícil detectar ese tipo de cosas. O sea, hay personas que se venden en un proceso de selección y para conseguir el trabajo, mejor dicho, son súper buenos en X, Y actividad, ¿sí? Y cuando ya empiezan a pasar ese tipo de casos, siempre el gerente o los mismos compañeros de trabajo, ay, no, los seleccionó recursos humanos, ¿sí? Pero es que en un proceso de selección, o sea, por más psicólogo que sea la persona, es como complicado empezar a saber ese tipo de cosas. Sí, y ahorita que, sí, eso de pronto como la ética, ¿no? Le hace falta como a las personas, y eso se ve mucho, lo que dice Angie, se venden en un proceso de selección, imagínense en el resto de actividades cómo será. Sí, entonces, ¿qué puede uno esperar de esas personas que pues no son todas, aclaramos, eso como todo, ¿no? Hay de todo un poquito. Hay, digamos, líderes que flaquean, como hay personal que realmente no está comprometido, o hay personal que de pronto sí está comprometido, pero el líder no es buen líder y no, digamos, tiene en cuenta ese o no valora ese trabajo. También se presenta. Entonces eso es muy complicado. Por eso yo les decía que yo lo respeto realmente, y más a las personas que orientan en esa parte laboral, los psicólogos, que a veces los determinan como que no, me mandan al psicólogo, es que yo no tengo problemas, no es tanto eso, sino que es un trabajo de manejar el personal, y eso es en todos los enfoques, no solamente de tildar, sino que buscar estrategias para que el personal que esté ahí pues se sienta a gusto y dé lo mejor de sí, ¿cierto? De eso se trata. Entonces eso es una tarea un poquito bien complicada. Listo, muchachos, pues yo creo que pues si no hay más por decir, agradecerles hoy la asistencia, y pues en 8 días analizamos el otro caso. De pronto, bueno, vamos a ver si lo hacemos de otra manera, como para cambiar la dinámica de la clase. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo quedó? Señora. No, señora. Esteban ya está dormido. Mentiras. Listo. Entonces nos vemos el viernes. Dios mediante. Bueno, profe, feliz noche.